Radio Mambí La Grande presentamos Ayer, Hoy y Mañana con el profesor Santiago Aranegui. Muy buenas tardes, amigos. Muchísimas gracias por su sintonía aquí ayer, hoy y mañana. Soy Marisela Aranegui, trayéndoles un día más de conocimiento. ¿De dónde vine y quién soy? ¿De dónde vine y quién soy? Pedro era el pordiosero más pobre de la aldea. Cada noche dormía en el zaguán de una casa diferente frente a la plaza central del pueblo. Cada día se recostaba debajo de un árbol distinto, con la mano extendida y la mirada perdida en sus pensamientos. Cada tarde comía de la limosna o de los mendrugos que alguna persona caritativa le acercaba. Sin embargo, a pesar de su aspecto y de la forma de pasar sus días, Pedro era considerado para todos el hombre más sabio del pueblo. Quizá no tanto por su inteligencia, sino por todo aquello que había vivido. Una mañana soleada, el rey en persona apareció en la plaza. Rodeado de guardias, caminaba entre los puestos de frutas y baratijas, buscando nada en concreto. Riéndose de los mercaderes y de los compradores, casi tropezó con Pedro, que dormitaba a la sombra de una encina. Alguien le contó que estaba frente al más pobre de sus súbditos, pero también frente a uno de los hombres más respetados por su sabiduría. El rey, divertido, se acercó al mendigo y le dijo: «Si me contestas una pregunta, te doy esta moneda de oro». Pedro lo miró casi despectivamente y le dijo: «Puede quedarse vos con su moneda. ¿Para qué la querría yo? ¿Cuál es su pregunta?». Y el rey se sintió desafiado por la respuesta y en lugar de una pregunta banal, se despachó con una cuestión que hacía días lo angustiaba y que no podía resolver, un problema de bienes y recursos que sus consejeros no habían podido solucionar. La respuesta de Pedro fue justa y creativa. El rey se sorprendió, dejó su moneda de los pies, a los mismos pies del mendigo, y siguió su camino por el mercado, meditando sobre lo sucedido. Al día siguiente, el rey volvió a aparecer en el mercado. Ya no paseaba entre los mercaderes. Fue directo a donde Pedro descansaba, esta vez bajo un olivar. Otra vez el rey hizo una pregunta y otra vez Pedro le respondió rápida y sabiamente. El soberano volvió a sorprenderse de tanta lucidez. Con humildad se quitó las sandalias y se sentó en el suelo frente a Pedro. «Pedro, te necesito», le dijo. «Estoy agobiado por las decisiones que como rey debo tomar. No quiero perjudicar a mi pueblo y tampoco ser un mal soberano. Te pido que vengas al palacio y seas mi asesor. Te prometo que no te faltará nada, que serás respetado y que podrás partir cuando quieras. Por favor, por compasión, por servicio o por sorpresa». El caso es que Pedro, después de pensar unos minutos, aceptó la propuesta del rey. Esa misma tarde llegó Pedro al palacio, en donde inmediatamente le fue asignada un lujoso cuarto a escasos 200 metros de la alcoba real. En la habitación, una tina de esencias y con agua tibia lo esperaba. Durante las siguientes semanas, las consultas del rey se hicieron habituales. Todos los días, a la mañana y a la tarde, el monarca mandaba llamar a su nuevo asesor para consultarle sobre los problemas del reino, sobre su propia vida o sobre sus dudas espirituales. Pedro sintió que
Él contestaba con claridad y precisión. El recién llegado se transformó en el interlocutor favorito del rey. A los 3 meses de su estancia, ya no había medida, decisión o fallo que el monarca no consultara con su preciado asesor. Obviamente, esto desencadenó los celos de todos los cortesanos, que veían en el mendigo consultor una amenaza para su propia influencia y un perjuicio para sus intereses materiales. Un día, todos los demás asesores pidieron audiencia con el rey. Muy circunspectos y con gravedad le dijeron: tu amigo Pedro, como tú le llamas, está conspirando para derrocarte. No puede ser, dijo el rey, no lo creo. Puedes confirmarlo con tus propios ojos, dijeron todos. Cada tarde, a eso de las 5, Pedro se escabulle del palacio hasta el ala sur y en un cuarto oculto se reúne a escondidas. No sabemos con quién. Le hemos preguntado a dónde iba alguna de esas tardes y ha contestado con muchas evasivas. Esa actitud terminó de alentarnos sobre su conspiración que le estamos informando. El rey se sintió defraudado y dolido. Debía confirmar esas versiones. Esa tarde, a las 5, aguardaba oculto en el recodo de una escalera. Desde allí vio cómo, en efecto, Pedro llegaba a la puerta, miraba hacia los lados y con la llave que colgaba de su cuello abría la puerta de madera y se escabullía sigilosamente dentro del cuarto. «¿Lo visteis?», gritaron los cortesanos, «¿lo visteis?». Seguido de su guardia personal de monarca, golpeó la puerta. «¿Quién es?», dijo Pedro, que estaba adentro. «Soy el rey, yo soy el soberano. Ábreme la puerta». Pedro abrió la puerta. No había nadie allí, salvo Pedro. Ninguna puerta o ventana, ninguna puerta secreta, ningún mueble que permitiera ocultar a alguien. Solo había en el suelo un plato de madera desgastado, en un rincón una vara de caminante y un crucifijo. En el centro del cuarto una túnica raída colgando de un gancho del techo. «¿Estás conspirando contra mí, Pedro?», preguntó el rey. «¿Cómo se le ocurre, Majestad?», contestó Pedro. «De ninguna manera». «¿Por qué lo haría?». «Pero vienes aquí cada tarde en secreto. ¿Qué es lo que buscas si no te ves con nadie? ¿Para qué quieres? ¿Para qué vienes tú a hacer a este cuchitril a escondidas?». Pedro sonrió y se acercó a la túnica raída que pendía del techo, la acarició y le dijo al rey: «Hace solo 6 meses, cuando llegué, lo único que tenía era esa túnica, este plato y esta vara de madera», dijo Pedro. «Ahora me siento tan cómodo en la ropa que he visto, es tan confortable la cama en la que duermo, es tan halagador el respeto que vos me das y tan fascinante el poder que regala mi lugar a vuestro lado, que vengo cada día para estar seguro de no olvidarme de dónde vine, quién soy, y yo vengo a agradecérselo al Señor». Pues bien, quería compartir con ustedes esta lección, porque verdaderamente es una lección que hoy tengo aquí a un experto, que es Juan Antonio López Benedit, doctor en educación por la Universidad Autónoma de Madrid y licenciado en filosofía por la Universidad Complutense de Madrid. Está especializado en hermenéutica, es decir, interpretación de símbolos, culturas y tradiciones. Ha publicado 14 libros por el momento. Entre ellos destacan cómo interpretar los sueños, hipnosis y sofrología, regresiones, reír para vivir mejor, el corazón inteligente,
hacerse mayor y la comunicación integral, entre otros. En este momento, trabaja por la integración multicultural desde los valores humanos en diferentes países de Europa y América. Investigador incansable, profundizó en las raíces del psicoanálisis y las tradiciones alquímicas, cabalísticas y místicas de diferentes culturas. Con todo ello, ayuda también individualmente a muchas personas en diferentes países a través de su metodología de codificación emocional para el desbloqueo rápido de los bloqueos. Pues, con esto ya lo dije todo, más la anécdota que les hice, que quisiera que Juan Antonio, bienvenido a este programa una vez más. Muchas gracias, Marisela. Gran amigo del profesor Santiago Aranegui, compañeros en sus estudios y en muchas experiencias en la vida. Bienvenido. Así y adelante. Muchas gracias, Marisela. Bueno, pues una vez más estoy aquí y contento de compartir estos micrófonos y compartir también esta audiencia que desde tantos años ha sido fiel de lo que Santiago Aranegui ha ido construyendo poco a poco, con paciencia y constancia. Entonces también, pues una vez más también dedico mi recuerdo a él, porque fue ese personaje tan especial, ese hombre tan especial, que sembró muchas semillas en muchas personas. Y estoy aquí porque, bueno, estoy en estos días impartiendo una serie de talleres y conferencias en el centro, en el Instituto Aranegui. Y desde esos talleres también es la posibilidad de ofrecer a muchas personas interesadas en el conocimiento la oportunidad de crecer, de tener perspectivas nuevas, técnicas que les puedan ayudar en su propia vida. Hemos estado haciendo hasta ahora un taller sobre la interpretación de los sueños y sobre los mensajes subliminales, las técnicas, porque en ambos talleres he procurado dar una metodología que cada persona pueda aplicar con beneficio para su vida particular. También estoy desarrollando en los lunes y los miércoles unos talleres sobre la cruz hermética, esa simbología peculiar que une la alquimia y la cábala con ese mismo objetivo también de situándonos en estas tradiciones, en estos símbolos que nos vienen desde la antigüedad, ver cómo lo actualizamos y lo podemos aplicar a nuestra vida diaria. En eso voy a seguir los próximos lunes y miércoles, pero también el próximo sábado y domingo habrá otros 2 talleres especiales, y el primero de ellos sobre un tema que a muchas personas pues les mueve en muchos aspectos. Para muchas personas se convierte como en la sal de la vida. Incluso hay muchas canciones que reflejan ese interés por encontrar el alma gemela, de una forma o de otra. Yo, al hablar del alma gemela, no hablaré tanto de cómo conseguir novio, porque eso sería como un programa de citas y perfiles de los que hay también ahora muchos. No es eso el alma gemela. El alma gemela es algo mucho más profundo. Por lo tanto, no se trata de encontrar las claves para cómo encontrar a la persona con la que poder pasar el resto de tu vida, sino que encontrar aquello que da respuesta a esa necesidad que todos tenemos de sentirnos queridos, acompañados, entender por qué tenemos esa necesidad y cómo podemos encontrar de verdad una respuesta adecuada. Porque también muchas personas, especialmente cuando vamos teniendo alguna experiencia, pues encontramos que hay muchas personas que parecen como que resuenan o que nos enamoran o que nos ilusionan durante un tiempo, pero luego nos decepcionan. No siempre tenemos la suerte, como, bueno, en vuestro caso, de haber generado esa pareja, ese encuentro tan especial que ha perdurado hasta el momento en que toca hacer otras cosas, porque se cambia de plano. Pero muchas personas que se preocupan por ese tema de las almas gemelas es porque sienten
que hay como un vacío que necesitan llenar. Y por eso es muy importante entender de dónde viene ese vacío, por qué surge, por qué nos impulsa y por qué nos llama tanto la atención, porque es un hecho que hay personas que pueden tener dinero, una buena posición, pueden tener muchas cosas y sin embargo sienten ese vacío que puede estar relacionado con la soledad o con otras cosas. De eso hablaremos en el curso y también no solo hablaremos de cuáles son los vacíos que cada uno tiene cuando proyecta esa idea de las almas gemelas, sino también cómo encontrar la respuesta adecuada. Eso es muy importante, encontrar la respuesta adecuada, porque son vacíos infinitamente profundos, terribles. Vamos a poner esa palabra que no se presta porque no hay nada terrible, pero sí, porque el que está pasándolo siente que la soledad es una invasión tremenda. Y esta conferencia que usted ofrece de almas gemelas puede aclarar muchísimos puntos en uno mismo y develar el velo de que tanto necesitamos tantísimas personas en ese sentido. Sí, esa es la sorpresa que puedo adelantar. Voy a, durante al menos unos instantes, ofrecer a los asistentes la posibilidad de correr el velo y mirar directamente a los ojos de su alma gemela. Pero será solo para los asistentes. Los demás tendrán que esperar otra oportunidad. No obstante, la verdad es que hay que poner un poco de atención en esta visita de Juan Antonio López Benedit, un conocedor tremendamente, un estudioso, se ha dedicado la vida entera al conocimiento, un hombre, un filósofo, un hombre totalmente sencillo, es una persona que interactúa con todos nosotros de una manera muy, muy especial. Entonces, por cierto, aquí tengo que invitamos al programa a Marlene, que es una gran seguidora del profesor Juan Antonio López Benedit, que acaban de salir de una conferencia y me estaba ella comentando que fue espectacular. Ajá. Pero bueno, vamos a dejarla de hoy que ya pasó y vamos a seguir hablando de las almas gemelas. Sí, porque las almas gemelas tienen que ver también con otro elemento importante. Muchas personas cuando piensan en el alma gemela están pensando y sintiendo sobre todo en lo bonito que es vivir enamorado. Pero claro, esa ilusión a veces es una ilusión momentánea que a veces no depende de nosotros, sino de encontrarnos. Por eso tenemos esa esperanza de encontrarnos con el alma gemela, que es como ese ser que nos permita vivir esa ilusión del enamoramiento, pero no como una ilusión pasajera, sino como algo estable que nos aporte serenidad, paz y bienestar, entre otras cosas. Bien, pues la cuestión es, ya he prometido que a los asistentes les podré descorrer el velo durante unos instantes para que contemplen los ojos de su alma gemela y al mismo tiempo también se podrán encontrar con esa posibilidad, el secreto del enamoramiento. Casi todas las personas esperan, bueno, porque yo también desde la adolescencia también tenía esas visiones, ¿no? Esperar que te encontraras con alguien que de repente te sorprende, te mira, te guiña un ojo y ya vives arrebatado, vives con el corazón fuera de ti y ya no puedes ver otra cosa más que a esa mujer o ese hombre que te ha guiñado el ojo y te ha dejado trastornado para toda la vida. Bueno, pues hay otras posibilidades para conseguir que eso ocurra cada día. Es un curso para hacer magia, un taller para hacer magia. Una magia que muchas personas necesitan cada día. Una magia que depende de esa ilusión que somos capaces de generar si conocemos las claves adecuadas. Porque en realidad, cuando de verdad tienes la varita mágica adecuada, por eso también hay que ser graduado en la escuela como de Harry Potter o alguna de estas, o alguna escuela de las que se hace magia de verdad, pues cuando tienes la varita mágica de verdad, tú sabes que eres capaz de transformar
los sapos en príncipes o las flores en princesas, porque hay una magia que es una magia muy especial, de donde han salido todas las demás fantasías de magias, de donde han salido todas las demás fantasías que se han desarrollado a través de la literatura, de las películas, los cuentos, que está muy cerquita siempre de nosotros. Muy cerquita porque es el origen mismo de nuestra propia naturaleza, pero, por desgracia, a veces siempre la buscamos lejos, muy lejos, y no sabemos encontrarla allí, y cuando alguien nos dice que está allí, no sabemos cómo se abre esa puerta. Bueno, pues de eso tratará también el taller, de cómo abrir esa puerta, saber dónde está exactamente, saber cuál es la llave y saber cómo usar esa varita mágica para poder vivir ese enamoramiento diario y generar además desde esa magia, desde ese enamoramiento propio de la vida, del origen de nuestra propia vida, sin el cual pues es difícil sobrevivir, porque si no tenemos ese entusiasmo, ese enamoramiento por la vida, pues nos dejamos arrastrar poco a poco sin darnos cuenta, o sufriéndolo de una manera más clara, por la depresión, por el aburrimiento, por el malestar que nos arroja a las enfermedades. Pero cuando tenemos esa varita mágica, cuando somos capaces de generar esa ilusión, eso se convierte también en medicina. Por eso también es parte del elixir de la eterna juventud, o esa medicina o ese elixir que buscaban los alquimistas. Todo eso tiene que ver con esa magia, con la forma de obtener esa varita mágica que todos tenemos y nos corresponde por herencia humana o por herencia divina de nuestra expresión humana, para poder seguir generando vida. Y no solo generar vida para nosotros mismos, porque en realidad, si nos enamoramos, si somos capaces de generar ese entusiasmo y ese enamoramiento y ese arrobo, es también para disfrutarlo, pero para compartirlo con los demás. Y ahora dejaría una pregunta en el aire, porque ¿seríamos capaces de pensar que todas las personas que ahora estamos en el mundo pudiéramos por un instante sentirnos con ese enamoramiento, con ese entusiasmo, con esa visión que tenemos cuando alguien, como decía antes, nos guiña un ojo y se nos genera ilusión? ¿Qué pasaría si ocurriera eso? ¿Qué pasaría si instantáneamente todos los seres humanos de repente se sintieran así de enamorados y de ilusionados y nos viéramos los unos a los otros así? ¿No pensáis que de esa forma, inmediatamente, si alguien tiene un arma en la mano se le caería? Porque cuando somos capaces de vivir esa ilusión, todo lo demás, todas esas peleas, todas esas discusiones que a veces tenemos en el día a día, carecen de importancia, y no solo carecen de importancia, es que nos parecen absurdas. Porque frente a ese arrobamiento, frente a esa vivencia pasional de esa ilusión que despierta desde nuestra sangre, desde nuestro corazón, desde toda nuestra vida, cuando somos capaces de vivir eso, esa magia auténtica, todo lo demás parece como que brilla menos, porque eso se convierte en el gran tesoro del que somos verdaderamente herederos los seres humanos. Y eso es lo que tarde o temprano nos llevará a construir y a reconstruir, a recuperar el paraíso en este mundo. Qué bien. Bueno, pues nada, ahora tenemos que hacer una pausa y enseguida regresamos con el profesor Juan Antonio López Benedicto.